La irrupción ayer en el Congreso de los Diputados del asunto de las saunas del suegro de Pedro Sánchez ha conmocionado a la clase política española. La opinión más extendida parece ser que es la de que supone este hecho, supone un antes y un después, porque a partir de ahora pues se abre la veda y ya no va a ser solo la izquierda quien aluda a los pisos de los cónyuges de los políticos pagados con dinero de presuntos fraudes fiscales. Ahora también se va a poder hacer mención a los pisos de los cónyuges de los políticos pagados con dinero de presuntos negocios de prostitución. Y eso es nuevo. Y eso ha sido saludado por los propios y criticado, lógicamente, por los ajenos. Pero es lo que hay. Tanto sacar a pasear al narco, pues parece haber hecho que otros saquen a pasear a las saunas. En fin, vamos a hablar de ello enseguida en tertulia con Julio Casillas, con Susi Boix, con Sonia García y con Alicia Andújar. Pero también vamos a hablar de Camps y vamos a hablar con Camps. Y también vamos a hablar ya mismo, para empezar el programa, con Ignacio Garriga, la mano derecha de Santiago Abascal, secretario general de Vox a nivel nacional, que está hoy en Valencia. No ha podido estar a esta hora, a la del Faro, sí a mediodía nos ha visitado en la 8 Mediterráneo y en el programa Las Mañanas Contigo. Pues he tenido la oportunidad de entrevistarle, entrevista que vamos a ver íntegramente a continuación. Denme solo un minuto y encendemos el Faro. Pues este señor que tengo yo aquí a mi lado es catalán, es hijo de guineana, es mulato, tiene 4 hijos, por cierto, uno cumple años dentro de unos días, ¿no? Cinco hijos, madre mía, me había descontado, pero hay uno que cumple ahora, ¿verdad? Efectivamente, el 22 de julio. El 22 de julio. Y además es secretario general de Vox a nivel nacional y es odontólogo. Don Ignacio Garriga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿La política se está convirtiendo en un dolor de muelas, usted que es odontólogo? Bueno, la están convirtiendo PP y PSOE en un auténtico dolor de muelas para los españoles, pero nosotros vamos a lograr extirpar los problemas que hay en España y sobre todo dar la vuelta y proporcionar esperanza, prosperidad, seguridad. A eso hemos venido y yo creo que lo estamos demostrando. Yo veo que hay dos corrientes de opinión, una que es un dolor de muelas y otra que estamos anestesiados, que también es una cosa de la que saben los odontólogos. De la anestesia se ocupa el Partido Socialista y el bipartidismo de intentar silenciar los verdaderos problemas de los españoles, ¿no? Podríamos extendernos en la gran dificultad que hay al acceso a la vivienda, los problemas de inseguridad, el saqueo fiscal al que someten a la gente corriente, a la gente humilde, cómo los jóvenes no tienen perspectivas de futuro, porque durante muchos años han aplicado políticas que les han condenado a no acceder a una vivienda, a no tener un trabajo digno. Pero ante todo eso hay que decir a los españoles que hay alternativa, que hay esperanza. Y nosotros estamos comprometidos en ello y hemos empezado a demostrar con pequeños hitos de hacia dónde queremos ir cuando gobernemos España tras la negociación presupuestaria en Murcia, Baleares. Los españoles doy por hecho que entran también los catalanes, usted es catalán y por cerrar el tema médico, ¿nota usted que se ha desinflamado la situación en Cataluña, como dicen muchos? En absoluto. Ese es el relato que pretende alimentar el Partido Socialista de la mano de Salvador Illa, de que en Cataluña ya está todo normalizado y es absolutamente mentira. Lo que ha pasado es que se ha cambiado la quema de contenedores por condicionar el BOE desde Moncloa, llegando a modificar delitos como malversación, sedición. Y quiero recordar que Salvador Illa se presentó como alternativa al separatismo. ¿Y qué es lo primero que hizo cuando llegó al gobierno de la Generalitat? Crear una consejería de política lingüística, que es algo que ni el separatismo había hecho. Luego Illa ha venido a continuar todas las políticas del separatismo. Luego Cataluña sigue sin existir libertad política, sigue creciendo la inseguridad y los españoles, los catalanes que viven en Cataluña son los que más impuestos pagan y más altos de toda España. Luego Illa se ha convertido en la mayor estafa política de los últimos tiempos. Un secretario general es el que riñe, ¿no? Y da mucho cariño. Da mucho cariño también. Y une el partido. ¿Sí? Sí, y dice a la tropa que tenemos al mejor líder, que los españoles están esperando y ansiosos de que Vox protagonice el cambio total en las políticas y que no tenemos otra que trabajar, trabajar y trabajar. Yo estoy agradecido de la responsabilidad que tengo y sobre todo de los compañeros que tengo por toda España, especialmente de aquellos en los que están en lugares más difíciles, como País Vasco, concejales en Cataluña, que están solos ante el peligro, pero muy bien acompañados, con la mayoría del pueblo. Es que es más bonito aplaudir que reñir, ¿no? ¿En Vox también se aplaude como focas o solamente en otros partidos? En Vox lo que hacemos es mucha autocrítica, sobre todo trabajar en equipo y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. En un momento en que los españoles ven a los políticos, ¿no?, con mucha distancia, que están permanente hablando, lo vemos, Partido Popular, PSOE, pactando cosas en Bruselas que condicionan el día a día de los agricultores, del sector primario, de los pequeños emprendedores, que legislan
cercenando la libertad en los colegios, incluso, ¿no?, metiendo, con perdón, basura ideológica, el wokismo ese, hasta niños de 3, 4, 5 años, ¿no?, incluso pervirtiéndoles sexualmente con cosas que no deberían estar bajo ningún concepto en colegios. Y los españoles están hartos de ver a una clase política que, en lugar de resolver sus problemas, de defender a aquellos que peor lo están pasando, están alejadísimos de todo ello. Y es más, si hay algún español que denuncia, oye, que estamos hasta las narices de que nos ocupen las casas con total impunidad, de que cada día tengamos que salir y tengamos que reconocer que ha habido una violación, un machetazo, un robo, y encima les llaman racistas, extrema derecha, dicen, oye, basta. Por eso Vox cada día crece más, por eso Vox ha obtenido el récord de afiliación en junio, por eso cada vez que salimos a la calle son más los jóvenes que nos dan ánimo y apoyo, y por eso cada día está más cerca de que Santiago Abascal protagonice el cambio que merecen los españoles y que estoy convencido que llegará más pronto. ¿En dónde puede ser que flojee más Vox? ¿En las formas o en los fondos? Nah, Vox no flojea. Vox está más fuerte que nunca, tiene unos principios sólidos que yo quiero ponerlo en valor. Vox ha demostrado cómo es posible también ejercer la coherencia en la política, el defender lo mismo en campaña electoral que cuando luego uno tiene representación institucional o puede condicionar los presupuestos. Tanto es así que nos llevó a la situación límite de que el Partido Popular hace más de un año nos expulsó de los gobiernos regionales porque nosotros dijimos, nosotros no vamos a permitir el reparto de la inseguridad por España, no vamos a permitir que se siga impulsando las políticas migratorias que comparte PP y PSOE, y no vamos a permitir que el Pacto Verde Europeo sea la losa para el sector primario. Y por eso nosotros entiendo que los españoles ven como la alternativa de esperanza, de libertad, y nosotros vamos a seguir perseverando en esa línea, en dar voz a la España abandonada, en señalar a los políticos responsables de la decadencia, de la falta de inseguridad y de la falta de libertad, y a decir que es posible. Ese es el mensaje fundamental, ¿no?, de que es posible construir una alternativa política, que ahora, por desgracia, solo está Vox, acompañado con millones de españoles. Y la gran pregunta es si el Partido Popular, el señor Feijóo, está dispuesto a construir una alternativa política o va a seguir apuntalando y formando parte de ese turnismo político con el PSOE, en el cual comparten políticas pactadas en Bruselas y que cuando gobiernan solos demostramos que gobiernan igual que Paje, por ejemplo. Lo vemos en Galicia, lo vemos en la Comunidad de Madrid, lo vemos en Andalucía. ¿Qué diferencia hay, verdad, en esos gobiernos en solitario de Vox que cuando Vox pone su huella? Y lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, lo hemos visto en Baleares, y lo hemos visto en Murcia, donde se recupera que los padres puedan escoger la lengua en la cual escolarizar a sus hijos, donde recuperamos que el español sea una lengua vehicular, donde decimos, oye, ¿por qué los españoles tienen que estar saqueados fiscalmente? Bajemos los impuestos y se bajan. Saquemos la ideología y se saca. Reduzcamos el gasto político superfluo y destinemos el dinero a la sanidad, a la educación. Y basta ya de que llegue la situación a la que hemos llegado, de que las calles están llenas de inmigración ilegal, por tanto disparando el Bueno, pues ya que me centra usted ese balón a la cabeza, vamos a rematarlo. Está usted en la 8, hábleme de los 8 millones famosos. ¿Quieren ustedes deportar a 8 millones de personas de origen foráneo que viven y trabajan con nosotros? Esa es la gran polémica que algunos medios han querido, ¿no?, elevar a público para pasar por encima el debate que se produjo ayer sobre la corrupción de Pedro Sánchez. Ahora hablaremos Nosotros de eso también. Hemos defendido en materia migratoria lo mismo desde 2014 hasta el día de hoy. Y es muy sencillo. Nosotros, porque así lo están padeciendo los españoles, hay que trasladar un mensaje muy claro al mundo. En España no cabe todo el mundo. Quien entra tiene que entrar de manera legal, ordenada, respetando nuestras costumbres, tiene que venir a contribuir. Y nosotros hemos dicho que toda aquella persona que llegue en situación irregular, en sentido común, tiene que ser deportada de manera inmediata a su país de origen. Hemos dicho que aquellas personas que, aun entrando de manera legal, hayan hecho de su forma de vida el delito, que hay muchos, tienen que ser deportados a sus países de origen. ¿Y los que llevan aquí 20 años? Y aquellos que vienen aquí y no se quieren incorporar a nuestras formas de vida, a nuestras tradiciones, costumbres, aquellos que hacen pues, que la mujer vaya 4 metros por detrás, que les obligan a ponerse esas cárceles de tela, que además nos dicen que en nuestros colegios tenemos que impulsar lengua árabe y cultura marroquí, pues eso es defender nuestra identidad. Luego, yo quiero dejar muy claro, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que hemos agradecido a tantas personas y les agradecemos que han venido a contribuir a España durante mucho tiempo, fiscalmente, culturalmente, y están aquí desde hace, como tú decías, 20 o más años, sí. Los
agradecemos su labor, son bienvenidos porque ellos han contribuido a España, son parte de España, son españoles como nosotros. Y entonces pues salió lo del 8. La portavoz de ustedes, la es que eso fue, Remer, habló de 8 millones, 7, 8 millones. Si entramos a la rueda de prensa completa. No, tampoco quiero eso, solamente saber si fue un lo digo desliz, para poner en un contexto, lapsus o... Lo digo para poner en contexto. Se hizo una radiografía de la situación, de todo el proceso migratorio que llevamos sufriendo en los últimos 40 años. Se hizo un relato en comparativa con países de la Unión Europea y por eso salió esa cifra. Pero cuando nosotros dijimos cuál es la política migratoria de Vox, fue clarísimo y meridianamente clara. Expulsión a quienes llegan de manera irregular, expulsión a aquellos que han llegado de manera regular pero que han hecho el delito su forma de vida, y no pueden estar entre nosotros aquellos que rechazan y que incluso pues, quieren acabar con nuestra tradición y cultura. ¿Por qué? Yo quiero lanzar la pregunta. ¿Los españoles tienen que mantener a más del 50% de la población reclusa que es extranjera con sus impuestos? Vox dice que no. Partido Popular y PSOE dice que sí. Vox tiene que aguantar, los españoles, tienen que aguantar a los miles y miles de multireincidentes extranjeros que están en las calles de España, además pagándoles la manutención en los centros de internamiento de extranjeros. Vox dice que no. Partido Popular y Partido Socialista dice que sí. Luego, ese es el verdadero debate. ¿Por qué los españoles tienen que estar sufriendo a unos delincuentes en sus calles? Y no lo dice Vox, lo dicen los datos oficiales, que mayoritariamente son extranjeros y además pagarles la piscina en la cárcel, la comida, el desayuno y la cena, mientras hay españoles que no llegan a final de mes. Yo creo que eso es sentido común. Y estoy convencido que en la medida en que los medios de manipulación y de opinión sincronizada perfectamente dictados desde Génova y desde Ferraz trasladen las preocupaciones de la gente corriente y de manera objetiva nuestro planteamiento, estoy convencido que Vox crecerá de manera exponencial. Hay medios y hay observadores que dicen que Vox y Pedro Sánchez, más que el Partido Socialista, se retroalimentan. Que tanto hablar de PP y PSOE como si fueran la misma cosa, como si fueran siameses, al final lo que hace es dar alas o balones de oxígeno extra al presidente del gobierno. Yo creo que eso forma parte del debate de algunos expertos políticos o tertulianos, que yo creo que queda muy bien en las tertulias. Pero vayamos a la realidad. ¿Quién ha pactado en Bruselas una gran coalición y quién está gobernando en Bruselas? Partido Popular y Partido Socialista. Por cierto, hoy había moción de censura contra von der Leyen. Además, y la ha superado. ¿Quién está impulsando el Pacto Verde Europeo en Bruselas? Partido Popular y Partido Socialista. ¿Quién está impulsando la política migratoria que ha convertido muchas calles en focos de inseguridad y amenazada gravemente la identidad? Partido Popular y Partido Socialista. ¿Quién ha protagonizado el saqueo fiscal en los últimos 40 y pico años en España en todas las regiones? Partido Popular y Partido Socialista. ¿Y quién ha condenado por primera vez en la historia a una generación entera de jóvenes a no poder a una vivienda en propiedad? Partido Popular y Partido Socialista. Luego, no es algo que diga Vox, es algo que ellos demuestran cada vez que sacan una ley. Y yo creo que los españoles, viendo el resultado de esas políticas durante tanto tiempo, merecen una alternativa política que señale a los culpables, porque han sido los responsables de gobernar y de impulsar las políticas, y de ofrecer una alternativa. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y si Feijóo, como dicen algunas encuestas, saca o tiene expectativas de sacar tantos escaños como todo el Frankenstein junto, ¿Vox permitiría que no fuera presidente del gobierno Feijóo? ¿Vox qué ha hecho en Valencia y en aquellos lugares donde podía gobernar la izquierda? Ejercer la responsabilidad que le había otorgado el pueblo español, en su justa medida. Evidentemente hubiéramos logrado mucho más si hubiéramos tenido más diputados en Valencia, en Baleares o en Murcia. Nosotros no vamos a ser un impedimento, evidentemente, para que sigan perpetrando el gobierno Frankenstein o como le queramos llamar, pero nosotros en ningún caso vamos a contribuir a la estafa política. Nosotros no vamos a permitir que las políticas impulsadas por el Partido Socialista las siga continuando el Partido Popular, que en muchos casos tiende a ello, y antes hemos relatado una serie de ellas. Nosotros, si apoyamos al Partido Popular, paréntesis, que espero que sea el Partido Popular quien apoya a Vox, porque nosotros no hemos nacido a ser el coche escoba ni a recoger las migajas del Partido Popular. Pero dicho esto, nosotros, si no es para derogar todas aquellas políticas que ha impulsado el Partido Socialista, muchas de ellas compartidas por el Partido Popular. Creo que se le ha caído el micrófono. Vamos a ver. Sí, con toda naturalidad nos lo vemos otra vez. Y si no pedimos uno arregla dientes y se pone micrófonos. Es que está usted tratando unos temas tan densos que hasta los micrófonos se ponen nerviosos. Lo que le decía. Si el Partido Popular está comprometido a derogar toda la política del Partido Socialista, que incluso muchas veces ha compartido el Partido Popular y ha impulsado en sus gobiernos regionales, y está dispuesto a impulsar un plan de reconstrucción nacional, Vox estará ahí. Pero nosotros, insisto, no vamos a estafar a los españoles y tenemos muy claro
hay puntos estratégicos en los cuales no vamos a ceder, y lo hemos demostrado. Y que algunos, incluso varones regionales del PP, nos han dado la razón. Política migratoria, hay que protagonizar un cambio de 180 grados. España no puede albergar a tanto... ¿Eso sería una condición sine qua non para apoyar a Feijóo? Solo hace falta ver... ¿O se puede hablar? No nos gusta hablar de líneas rojas ni condiciones sine qua non. Yo creo que nuestra condición sine qua non y nuestra línea roja es la coherencia, es defender principios. Decir muy claro a los españoles que nosotros queremos construir una alternativa. El Partido Popular no ha dejado muy claro si va a contribuir a la maniobra del PSOE bueno o va a contribuir con Vox a darle la vuelta absolutamente a todo. Nosotros nos creemos eso de que venimos a cambiar las políticas, no queremos formar parte de ese turnismo del quítate tú que me pongo yo para hacer lo mismo, porque eso es la estafa en la que está el bipartidismo, y sobre todo decir a los españoles, como hemos demostrado, insisto, en las negociaciones presupuestarias, de que es posible hacer una política diferente, de que no están condenados a sufrir a los políticos de siempre que decían una cosa y hacían la contraria. Lo hemos demostrado tímidamente en Valencia, insisto, Murcia y Baleares. Queremos hacerlo en mayúsculas en el Gobierno Nacional con nuestro presidente nacional, que nos den la oportunidad. Tenemos que referirnos lógicamente a lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados, y hay dos cosas sobre las que yo quiero preguntarle. Una, las pregunto por separado para que no haya opción. ¿Feijóo se convirtió en una derechita valiente sacando ayer lo de la prostitución? Yo creo que Feijóo lo que hizo ayer... Le están aplaudiendo mucho los del centro derecha, claro. No, y no voy a ser yo quien critique el discurso del señor Feijóo. Pero ayer lo que hizo el señor Feijóo es hacer oposición al Partido Socialista, denunciando algo que Vox iba denunciando desde hace mucho tiempo. Celebramos que el señor Feijóo, por fin, reconozca que tímidamente y durante 6 minutos que hay que hacer una oposición como ha hecho Santiago Abascal en los últimos 7 años, en los términos de denuncia y en las formas en las que hay que denunciar. Lo que animamos al señor Feijóo es que siga imitando al señor Abascal y que de verdad se crea que es oposición y lo haga en todos los órdenes, rompiendo en primer lugar pactos en Bruselas, en todos los ayuntamientos y en el Congreso de los Diputados. No basta con 5 minutos de oposición verbal, sino que hay que hacerlo con los hechos. 5 minutos es lo que me dicen que nos quedan. O sea, pues, tengo unas cuantas cosas que preguntarle. La otra cosa sobre lo de ayer, ¿Pedro Sánchez ha ido ahí con un balón de oxígeno o engordado para morir? Pedro Sánchez ayer se visualizó en directo, que es lo que ha dicho nuestro presidente nacional en numerosas ocasiones. Un mentiroso que está engañando a los españoles para mantenerse un día más en Moncloa y que está dispuesto absolutamente a todo con tal de mantenerse en el poder. Es decir, ayer tuvo la desfachatez de presentar a los españoles un plan de corrupción. Este señor, que tiene imputados a su mujer, a su hermano, investigado el fiscal general que él nombró, un partido donde sus últimos números 2 están también imputados, una presidenta del Congreso que parece que le queda poco para ir a declarar ante un juez, un partido socialista que parece también que está financiado de manera ilegal. ¿Qué más necesita este señor para largarse a su casa y poner las urnas para que los españoles decidan? No sabemos. En cualquier caso, nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, a nivel internacional, nacional, judicialmente, liderando todas las causas posibles para que se siente Pedro Sánchez, el número 1 de la banda criminal, lo antes posible y pague por todo lo que ha hecho. Señor Garriga, Comunidad Valenciana, ustedes han aprobado unos presupuestos de la Generalitat con el Partido Popular, con Carlos Mazón. ¿Están dispuestos a partir de ese momento y durante lo que quede de legislatura a seguir apoyando al señor Mazón, pase lo que pase? Nosotros a quien apoyamos es a los valencianos. No apoyamos ni al señor Mazón ni al Partido Popular, sino apoyamos mediante unas políticas que sacamos votación a votación, negociación tras negociación, para hacer realidad el plan de reconstrucción de Valencia, que ese es nuestro compromiso con los valencianos. Por eso hemos aprobado unos presupuestos en los que hemos dicho, y hemos forzado, y nos ha costado mucho, pero lo hemos logrado. Hemos dicho, todo esto hay que recortarlo. Basta de financiar, podría dar muchos detalles, la Academia Valenciana de la Lengua, chiringuitos varios, dinero al exterior, porque hay valencianos que aún están pasándolo realmente mal. Muchos valencianos que han visto cómo su vida ha sido arrollada literalmente, por desgracia, y nosotros hemos actuado con responsabilidad. Luego nosotros vamos a ejercer la responsabilidad en todo momento y en todo orden, y de manera especial frente a los valencianos, frente a un gobierno de Sánchez que está intentando ahogar a los valencianos con la financiación para que no puedan impulsar el plan de reconstrucción, y frente a un Partido Popular que a veces está más preocupado de sus peleillas internas que en impulsar ese plan de reconstrucción. Estaremos muy vigilantes del gobierno del señor Mazón
para que no nos estafe, porque también, por desgracia, conocemos las habilidades del Partido Popular, como nos ha demostrado no hace mucho en Murcia, que intentó colarnos ahí unos millones para los menas, pero enseguida dijimos, o rectifican o se quedan sin presupuestos. Y rectificaron. ¿Intentaron ustedes en su momento fichar a Paco Camps? Vamos, hasta donde yo sé es la primera noticia. Pues igual no es ni noticia, pero en fin. Bueno, yo creo que no. Porque yo creo, como siempre decimos nosotros, que lo de menos son los nombres, lo importante son las ideas y sobre todo en un momento donde, insisto, la idea de que los españoles están hartos de ver a los políticos que hacen lo de siempre y por fin ver una formación política de Vox que está dispuesta a cambiarlo absolutamente todo. A decir, estas son las reglas del juego, nosotros hemos venido a cambiarlas y pedimos a los españoles que depositen la confianza en nosotros para demostrar que es posible una España mejor, diferente, libre, próspera y segura. Vuelvo al plano nacional ya para acabar. Que poco se ha hablado de la entrevista entre Feijóo y Abascal en el Congreso de los Diputados hace un par de semanas. ¿Qué salió de ahí? Porque no se ha sabido prácticamente nada. ¿Llegaron a algún tipo de acuerdo que no convenga divulgar en estos momentos? ¿O? Yo creo que las reuniones, que también es algo a lo que por desgracia pues, no estamos acostumbrados. Si son privadas se mantiene en un ámbito privado. Hay que llevar cuidado con los micrófonos últimamente. Pero y las grabaciones, que hay más que uno que graba más de la cuenta. Pero fue una reunión, como se dijo... El suyo, por cierto, vuelve a peligrar. Súbaselo un poquito, por favor. Sí, eso es. Una reunión en un ámbito de cordialidad, donde se expuso lo mismo que dijimos en público, se le trasladó al señor Feijóo, nuestra preocupación en materia migratoria, en todas las políticas que afectan a los agricultores, al sector primario, a la industria, y a trasladarle nuestro compromiso, como hicimos y hemos demostrado en la negociación presupuestaria, de que nosotros hemos venido de verdad a cambiar las cosas, que no vamos a estafar a los españoles y que estamos dispuestos a protagonizar el cambio. Y la gran pregunta, como he dicho antes, es si el Partido Popular realmente está dispuesto a conformar la alternativa que reclama España, los españoles, o va a seguir apuntalando el bipartidismo. Muy bien, don Ignacio. Está usted hoy celebrando reuniones aquí con portavoces parlamentarios de comunidades de la zona para hablar de acuerdos presupuestarios y ese tipo de cosas. En fin, que aproveche usted la estancia en Valencia lo mejor que pueda y muchas gracias por concedernos estos minutos. Gracias a vosotros por la oportunidad y espero volvernos más pronto que tarde. Hasta pronto. Venga, pues aquí estamos en El Faro con doña Alicia Andújar. Muy buenas noches. Buenas noches. Doña Sonia García, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Susi Boys, ¿cómo estamos? Muy bien. Y don Julio Casillas. Buenas noches, Bonanita. ¿Qué? ¿Don Julio, le ha convencido el señor Garriga o...? Yo os decía off the record que si quitásemos el componente ideológico en cuanto a la inmigración, que ha ocupado una gran parte del discurso, que es algo ideológico de Vox, escuchándolo hablar no distinguiría a Yolanda Díaz en sus inicios, ni a Monedero en sus inicios, ni a Pablo Iglesias, porque era un repertorio de frases hechas. Pero como a Yolanda Díaz. Pues hemos venido aquí a no tomarle el pelo a los españoles, a hablar de los problemas reales, y yo simplemente un comentario que me ha hecho mucha gracia, ha dicho, no seré yo quien critique el discurso de Feijóo, es que para eso estaba Abascal en el Congreso, que dedicó gran parte de su discurso a criticar a Feijóo. De esa respuesta a mí me ha dado la impresión de que no le había parecido mal la forma en que No, Feijóo también lo dice porque para eso ¿no? ya estuvo el señor Abascal en el hemiciclo para criticar a Feijóo. A ver, la politóloga, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que con todo esto de hay esperanza, alternativa política, la España abandonada, pero propuestas en verdad durante toda tu entrevista es que no se le ha escuchado ninguna. Pero yo hay dos cosas importantes que creo que son de destacar. Una, el tema de la democracia interna. Es que escuchar, llamar a los dirigentes del partido, simpatizantes, afines, tropa, es decir, no esperemos unas primarias en Vox, pero claro, de ahí a llamar tropa, pues me parece que hay un abismo. Pero luego el otro punto que considero que es más relevante y el que ha ocupado la gran parte de la entrevista es la migración. Es decir, el dato mata relato es una frase que estamos escuchando mucho, pero es que en esto todavía más por el peligro que puede suponer. En estos momentos y según los informes del INE, estamos rozando el 20% de delitos cometidos por personas migrantes. Mucha gente que nos está escuchando dice, bueno, pues que es un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta la diferencia de población de nacionalidad española a nacionalidad extranjera, pero oiga, es que hay mucho extranjero que viene a delinquir, pero no entra por las fronteras para delinquir, sino que estamos hablando de trata de blancas, de tráfico de drogas, es decir, dentro de ese PAC que roza el 20%, también entran estas personas, estos personajes que expresamente no solo vienen a España, sino que recorren el mundo con esa intención delictiva. Y por tanto creo que los datos tienen que estar por encima del relato que solo lleva a la inseguridad y a generar
una situación de indefensión e inseguridad en las calles que yo creo que la sociedad no está viviendo. A doña Susi habrá que felicitarla porque tiene otra presidencia ahora, es de Derecho. En el Colegio de Abogados, Sí. dentro de la sección de Derecho Valenciano, soy la presidenta después de haber estado un tiempo de presidenta en funciones, sustituyendo a mi compañero. La del Foro Jaume I, la de... Las que merece, Bueno, las que la merece. verdad es que sí, esto las me que hacía merece. especial ilusión y déjame que da un saludo a mi antecesor, que también lo conocemos todos, que era Vicente Clemente, que falleció lamentablemente en agosto del 24, y la verdad que me hacía mucha ilusión por la parte profesional, por esa parte también, ¿no?, que todos conocéis, ¿no?, de defensa por mi parte del derecho valenciano, pero además esa pequeña lista que teníamos todos de seguir empujando su labor. Volvamos a Garriga. Doña Sonia, ¿a usted qué le ha parecido? ¿Destacamos algo? O... Sí, coincido con ellos y amplío. Es verdad que repite tanto en este mensaje como esta mañana en el acto que han tenido en esa cumbre presupuestaria con los portavoces regionales de Vox, esos mantras, ese foco en la inmigración, pero la cuestión es que se está limitando. Porque una cosa que ha dicho, tanto hoy como esta mañana, es esa comparación que hace entre la función de Vox en los gobiernos con el PP, el primer año dentro del gobierno y después fuera, a diferencia de aquellos gobiernos en los que el PP ha continuado gobernando en solitario. ¿Qué ocurre? Se están limitando y están demostrando que son útiles a nivel nacional, no autonómico, porque ese balance de un año que ha hecho se basa precisamente en las políticas migratorias, y si analizas las políticas migratorias, por ejemplo, aprobadas aquí en mayo con la ley de acompañamiento, prioridad nacional para las ayudas. Yo creo que veremos cómo la aplican, ¿no?, porque choca un poco con la Constitución española, con esa no discriminación por nacionalidad ni por sexo. Luego también habla de los controles de edad a los menores inmigrantes. Es que eso ya se hace por parte de la Policía Nacional. Y la tercera que están abanderando es el tema del retorno, exacto, perdón, así se me va, las partidas para el retorno. Es una competencia estatal, no es una competencia autonómica. Entonces se están limitando, demostrando que su utilidad es más nacional que autonómica, haciendo este balance, que esa es un poco la estrategia. Y la otra cosa que me ha llamado la atención es el contexto, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Hoy hemos visto como una cumbre, una especie de congreso, pero no es un congreso a nivel orgánico, era en tono político. Es una especie de precampaña de Vox en la que el mensaje era esa distinción, en lo que va a utilizar de cara a unas próximas elecciones, la diferencia de gobernar PP y Vox a gobernar PP en solitario, que, como ha dicho, es el PSOE azul. ¿No te llama a ti la atención que ya tanto Vox hoy como los demás partidos están como movilizándose que de cara desde hace unas cuantas semanas Vox está incidiendo mucho, y por eso también, fruto de eso también, el traspié de lo de los 8 millones, bueno, yo lo califico de traspié, está insistiendo mucho en la inmigración como factor distintivo de su campaña o de su ideario de cara a posibles campañas futuras. Doña Alicia, ¿usted cómo lo ha visto? Absolutamente, vamos a ver, yo creo que no se puede decir más barbaridades en menos tiempo, ¿no? Y sobre todo hemos asistido durante esos 20 minutos a una concentración de mensajes de tipo racista, de tipo xenófobo, y que realmente, si extrajéramos de la entrevista todas las referencias que se ha hecho a la inmigración, vinculando inmigración con inseguridad, comparto absolutamente los datos que estaba dando Susi al respecto, todo eso con la intención de generar una inseguridad. Si extrajéramos todas esas referencias que ha hecho en relación con la inmigración y que tienen desde luego un matiz racista brutal, pues nos encontraríamos que este señor ha dedicado 3/4 partes, por decir una cifra, de su discurso a poner el foco en la inmigración como origen de la inseguridad y de los problemas económicos de los españoles y tal. Y realmente es que mensajes y proyecto este partido no tiene ninguno. No tiene ninguno. Es que es un discurso absolutamente inconstitucional, un discurso que pasa por encima de los derechos fundamentales que tenemos todos los españoles. Y claro, en fin, yo sinceramente me alarma profundamente, pero hay una cuestión que me alarma mucho más, que es que el Partido Popular endurezca su discurso a esta altura para, en esa lucha
que tiene por el electorado de la derecha. A ello respecto de las opiniones y, las declaraciones del señor Garriga, pues ya nuestros televidentes sacarán lógicamente sus propias conclusiones. Hemos escuchado las de nuestros contertulios de hoy. Y esto que está diciendo Alicia Andújar, esto último, me da pie a que nos introduzcamos ya en el análisis de lo que fue la jornada de ayer, que de tan densa y con tanta concentración de cosas, yo creo que merece esa segunda lectura hoy, 36 horas después de celebrada la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Y a mí me da la impresión, por lo que decía Alicia, del endurecimiento del discurso de Feijóo, de que hay un antes y un después con lo de sacar las saunas del suegro de Pedro Sánchez al debate público, algo que estaba en algunos medios, que estaba en muchas conversaciones, pero que hasta ahora no había sido utilizado como una baza discursiva por parte de los políticos de la oposición. Se ha hablado mucho del narco de la foto de Feijóo, pero hasta ahora algunos sectores dentro del Partido Popular y desde luego de Vox le echaban en cara a Feijóo que no respondía con la misma dureza con la que se le estaba atacando. Estamos, don Julio, ante la afloración del sexo, entiéndase el concepto de una manera genérica, global, lo de Ábalos, lo de la prostitución de las saunas, o presunta prostitución en las saunas, etcétera, etcétera, como un valor, visto también lo que sucede con las últimas encuestas que dice que las mujeres ahora votarían menos al PSOE de lo que pensaban votarle precisamente como consecuencia de los escándalos de Ábalos y compañía. ¿El sexo se va a convertir en una baza electoral? Yo espero que no lo sea, porque creo que este país merece argumentos un poco más elevados que ese a la hora de discutir los problemas que la gente que está en sus casas tiene todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero de lo que dijo Feijóo, yo lo primero que preguntaría es si lo que dijo es verdad o es mentira. Hasta ahora yo no he escuchado a nadie del Partido Socialista decir que sea mentira lo que dijo Feijóo. Hay unas informaciones publicadas hoy por El Debate, creo que tenemos por ahí. Sí, incluso que hablan de que el tío de Begoña Gómez, hermano de su padre, pues estuvo condenado por una serie de actuaciones y de delitos relacionados con la trata de mujeres en algunos locales de Alterne. Pero la pregunta que yo decía ¿es verdad o es mentira? Yo no he escuchado a nadie del Partido Socialista decir que es mentira. Luego ya entramos en la moralidad de cada uno de si eso es correcto o no es correcto. Entonces habrá mucha gente del Partido Socialista que dirá y ha dicho que eso es cruzar una línea roja infranqueable. Entonces yo a esa gente le digo, vale, perfecto, esa es tu opinión, pero ¿no opinabas lo mismo cuando se sacaba en el Congreso de los Diputados por parte de Pedro Sánchez que la mujer de Feijóo trabajaba en una conservera en unas condiciones al parecer no muy regulares? ¿No opinabas lo mismo cuando se sacaba en la Comunidad de Madrid Ayuso, su hermano y todo el tema de la familia de Ayuso, su suegro? Ahí, esos que opinan ahora que se ha cruzado una línea roja, antes no opinaban lo mismo. Entonces yo simplemente pongo esas dos preguntas, ¿es verdad o es mentira? Y ¿es moral o no es moral dependiendo de las creencias que cada uno tenga y si esas creencias son continuadas en el tiempo o dependen de quién las diga y del partido que sea? Señoras, ustedes dirán. Yo coincido con Julio que hay que sacar esto del debate y espero mayor profundidad, porque de verdad hemos pasado de las Olimpiadas de la corrupción, de la frase del "y tú más", al que ahora ser familiar de un político es que va a ser algo menos que deporte de alto riesgo. Y espero que el debate político suba y no precisamente de tono, que además, mira, yo creo que ayer nos sorprendió porque las expectativas del tono iban a ser, iba a caer el Congreso, y es que estamos acostumbrándonos a unos tonos que no son los propios que deberían haber en un Parlamento. Dicho eso, y sé que se ha analizado muchísimo sobre el día de ayer, pero es que yo quiero destacar dos cosas importantes, si me permite, señor. Una, la intervención de Vaquero, la diputada del PNV, porque introdujo un tema que a mí me pareció importante. Si se va a hablar de corrupción, ¿por qué no se habla de corrupción? Muy bien que el Gobierno venga con una propuesta de plan de corrupción, pero si el presidente del Gobierno ha pedido la comparecencia y va a venir a dar explicaciones, lanzaba una serie de preguntas que yo creo que coincidirá conmigo, que parecían un interrogatorio, una declaración en el juzgado, pero que creo que mucha parte de la ciudadanía estaba a eso, estaba a esclarecer
desde cuándo usted sabía esto, que hay en el informe del AUCO, un poco profundizar Como las 50 en el preguntas caso. de Feijóo por escrito. No sé si eran 50, 20 preguntas, lanzó No, pero varias quiero decir preguntas que estaban, la en verdad, el mismo muy bien sentido de formular preguntas estructuradas. concretas sobre los temas de corrupción. Lo que pasa Preguntas es que las muy de Feijóo no las concretas. hemos oído porque las entregó Pero por las de escrito. la diputada Vaquero Pero sí, las de que la las diputada escuchamos Vaquero sí. y la verdad que Sí. tenían su coherencia y tenían su razón de ser en el día del Pleno, porque es verdad. Y además Gabriel Rufián sacó a todos en los colores y dice, oiga, es que aquí cada uno ha venido a leer su argumentario, su discurso escrito. A unos más que a otros, Sí, eso a también unos es más verdad. que a otros. Y su discurso escrito, y oiga, aquí se viene a contestar a lo que se está diciendo. Bueno, eso hace mucho Pero, tiempo que las sesiones que se de control perdió. no se contesta dicho nada. eso, me parece también, si te parece, entrar a debate Sí, sí. en una cuestión que Yolanda Díaz, cuando habló como portavoz de Sumar, pero no deja de ser la presidenta del gobierno, introdujo 2 puntos al plan anticorrupción que no anunció Sánchez, que era inhabilitar, aumentar los años de inhabilitación a 30 años y por otra parte que aquellos partidos políticos que hubieran sido condenados por financiación irregular quedaban excluidos de las Listas negras de empresas. de las adjudicaciones de dinero público. Sí, sí. Y claro, son 2 puntos que no estaban dentro del plan anticorrupción. Y claro, a mí, por ejemplo, me surgió la duda de si no lo ha introducido el presidente del gobierno es porque no están dentro de ese paquete de plan de anticorrupción. ¿Qué ha pasado? No ha habido acuerdo en esos 2 puntos dentro del Consejo de Ministros. Van a introducirse después, porque creo que son 2 matices, como el de las empresas que provocan esa corrupción, los habrá negociación, me corruptores, imagino. y eso creo que quedará pendiente y es un foco a tener en cuenta porque ahí son socios de gobierno, son una coalición. Sonia. Vicente, primero, si se ha roto el tabú de la prostitución y de las saunas en el debate parlamentario es porque existe. Entonces, no entiendo y se hace incomprensible que se esté criminalizando al denunciante, que en otros casos, como yo que sé, violencia de género, cuando una mujer pone una denuncia no se entendería que se le criminalice, ¿no? Entonces aquí, de hecho, Feijóo no ha sido el primero que ha abierto la veda a estos ataques personales. Es cierto que ha subido el tono, ha ejercido una oposición más radical, pero no ha sido el primero en enlazar esos ataques personales. Ya habéis comentado, ya lo hacía propio Pedro Sánchez haciendo un caso de corrupción sobre Ayuso cuando no existe y eso de su pareja y lo intenta vincular con ella. Pero bueno, el efecto que ha conseguido Feijóo creo que se puede traducir en esta expresión de el mejor desprecio es no hacer aprecio. Lo que ocurrió ayer es que no se habló prácticamente o pasó más desapercibido el plan anticorrupción del gobierno, que si quieres también podemos comentarlo, sí, claro. Y asociaciones judiciales ya se han pronunciado en contra y lo califican de maquillaje, pero ha conseguido captar el foco y despreciar este plan, porque si presentara uno alternativo, que también se le ha criticado por ello, sería como comprar que la medicina para la continuidad de Pedro Sánchez sí es esa y es válida. Se acabó la piedad, es un titular que he visto hoy muchas veces por esta reacción de Núñez Feijóo. Doña Alicia. A ver, yo creo que se está tratando de desviar el foco, porque todos los que tuvimos oportunidad ayer de seguir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, pues se pudo ver claramente a un Pedro Sánchez que comparecía de una manera transparente a dar explicaciones de toda la situación que había afectado al partido, de las medidas que iba a poner en marcha para luchar contra la corrupción, que en definitiva es un problema estructural que existe en España. Y yo creo que Pedro Sánchez salió ayer reforzado y salió, digamos, cuando uno analiza la sesión de ayer, yo lo que veo es un presidente del Gobierno que, si bien no se había sometido a una cuestión de confianza, sí que obtuvo el apoyo de los grupos parlamentarios que le dieron el apoyo en la investidura. Yo creo que eso nos quedó a todos muy claro. Y otro aspecto que nos quedó también muy claro es que la intervención de Feijóo, que para mí en términos generales fue absolutamente desafortunada, porque un Partido Popular que, como dijo Rufián, de 88 políticos que han entrado en Soto del Real, 87 son del Partido Popular. Feijóo no puede, ni el Partido Popular puede venir a dar lecciones a nadie. Desde esa perspectiva yo creo que Feijóo ayer se puso en evidencia y lo único que conseguimos ver es a un Feijóo que está solo y que yo, después de la comparecencia de ayer del presidente del Gobierno, tengo serias dudas de que en algún momento pudiera conseguir
ser presidente del gobierno, porque por una parte, tuvo a Vox, que repartió a diestra y siniestra, lo hemos visto también en esta entrevista del señor Garriga, y por otra parte vimos incluso hasta la representante del PNV cómo dedicó una réplica entera a enfrentarse con Feijóo. Es que esto es inconcebible en una comparecencia en la que Pedro Sánchez comparece para dar explicación de la situación y expone su plan de lucha contra la corrupción. Lo hizo tan mal Feijóo que fue capaz de atraer el foco y, como digo, para mí, vamos a ver, Pedro Sánchez salió reforzado, como si hubiera superado una cuestión de confianza, y yo vi a un Pedro Sánchez seguro y a un Pedro Sánchez que con toda seguridad va a acabar la legislatura. Como nos estamos saliendo del sexo, nos vamos a la otra parte del análisis de lo de ayer. ¿Pedro Sánchez sacó un balón de oxígeno de esta sesión o simplemente lo están madurando para el final de la crisis cuando llegue? Porque sí que es verdad que hay muchos portavoces, hombre, de los partidos que apoyan al gobierno, pues lógicamente apoyan al gobierno y atacan a la oposición. Yo creo Eso parece bastante lógico. Que sí que fue un balón de oxígeno, no una cuestión de confianza, como decía Alicia, parecía una cuestión de confianza, pero sí que es verdad que por número de portavoces es evidente que gana Sánchez porque tiene muchos más grupos. Pero sí que es verdad. Pero no por número de escaños, necesariamente. No llamarlos socios, pero sí los que participaron en la investidura de Sánchez, sí que ponían la puntilla, por decirlo así. No es una cuestión de confianza, no vamos a votar. Oiga, si esto está hasta aquí, pues vale, vamos a continuar. Y si surge cualquier cosa más, pues ya veremos. De hecho, Gabriel Rufián, que lo nombrábamos anteriormente, habló, se le entendió perfectamente, de unas elecciones anticipadas. Pero bueno, creo que, y como decía anteriormente, el tono tampoco fue tan elevado como creo que muchos esperaban. Y coincido con Sonia en que es verdad que poco se ha hablado del plan, de los 4 ejes que se presentaron por parte del gobierno, que algunos, los que nos dedicamos también a la empresa privada, incluso nos sorprende que la Administración de Justicia ya no esté implementando acciones que dentro del ámbito privado sí que llevan tiempo, implementándose. Sí. Cuando habló del compliance, cuando habló del cumplimiento normativo, no dices, pero ¿de verdad la Administración Pública no tiene un seguimiento de cumplimiento normativo dentro de la Administración Pública? Cuando habló de la promoción de canales de denuncias, es que los canales de denuncia ya están implementados. Cuando habló de la formación de empleados públicos, los empleados públicos deben estar formados. ¿Dónde puedo coincidir yo? Y creo que es muy importante, es en la protección del denunciante. Creo que es fundamental que cuando lo hablamos con otros ámbitos, Sonia también lo apuntaba cuando hablábamos de violencia de género, qué importante es proteger al denunciante, que el funcionario, que es probablemente uno de los primeros que pueda dar esa voz de alarma, tenga esa protección. Y lamentablemente, aunque no sea muy políticamente correcto, creo que todos conocemos algún caso que ha terminado una persona poniendo sellos por decir lo que no tenía que decir. Y creo que ahí es donde está el punto clave. Sí que es verdad que la justicia de nuevo se pone en pie, pero porque ha introducido en el tercer eje, el de la capacidad del Estado, otra vez la reforma, que en estos momentos yo creo que es un tema candente y que creo que de algún modo se ha querido venir a introducir dentro del plan de anticorrupción precisamente para dar respuesta a la movilización de la justicia. Ustedes ahí escrita, balón de oxígeno, maduración de la crisis, porque lógicamente tras la sesión de control tras la sesión plenaria de ayer en el Congreso, pues continúa el goteo de informaciones y de cosas. Hoy hemos visto algunas noticias que citan a la UCO y que citan a la UCO en concreto poniendo en duda las retribuciones de Ábalos, de José Luis Ábalos, mejor dicho, si se compadecen bien las retribuciones de Ábalos con lo que tiene él en las cuentas corrientes. Entonces parece que hay ahí alguna duda. Es decir, este es el tema de hoy, esta información y algunas otras colaterales. Pero esto va a continuar, va a haber, Sonia, va a haber más datos. Esto no se termina con lo de ayer, va a haber más. Y yo no sé si eso lo podemos calificar como ingredientes que contribuyen a la maduración de la crisis y, por tanto, el balón de oxígeno puede ser relativamente fácilmente pinchado,
o no, no lo sé, valórenmelo ustedes. Sí, yo coincido contigo, Vicente, es un balón de oxígeno, sobre todo de cara a su electorado. No creo que a la derecha le haya convencido, ya se ha visto, pero sobre todo, volviendo un poco como comentaba Susi a las medidas, es que le has dado en el clavo porque hay muchas medidas que ya se estaban aplicando. Por ejemplo, se va a crear una agencia pública, pero no estaba ya la agencia antifraude, no existía ya. Si esa no ha funcionado, ¿qué garantías hay de la que tú inventes ahora vaya a funcionar? Y así toda una serie de medidas que ya veremos, pero por el momento han sido para contentar las demandas de sus socios de investidura y bueno, ese socio de gobierno que le estaba pidiendo medidas anticorrupción. Entonces, de momento sale del paso, pero como comentabas, esto va para largo. Yo creo que va a tener una situación complicada, no sé si va a poder acabar la legislatura, lo va a intentar, se ha visto, porque cualquier otro presidente o en un tiempo pasado o en otro país habría por decencia presentado una moción de una cuestión de confianza y se habría sometido ahí a la valoración de sus socios y no lo ha hecho por miedo, evidentemente. Respecto de una de las medidas, ayer estaba aquí Susana Gisbert, fiscal, como saben ustedes, y decía, la fiscalía, refuerzo de la fiscalía, si ya está la fiscalía anticorrupción. O sea, sí. Respecto a la pregunta que hacías de balón de oxígeno o maduración, aquí hay dos posibles formas de tratar las cosas, con una interpretación literal de lo que pasó ayer, que es acudir a la literalidad de lo que se dijo ayer, y la otra es interpretar lo que ocurrió ayer conforme a los valores y creencias que cada uno tiene. Eso es la vida, ¿no? Entonces, se dice, Alicia, mi compañera, ha dicho, lo de ayer fue un éxito de Sánchez y salió reforzado. No sé, imaginemos que uno tiene una sociedad con una serie de socios y se tiene que escuchar de sus principales socios, Gabriel Rufián, que si esto sigue así, hay que darle voz a la gente porque no podemos vivir escándalo tras escándalo. Otro de sus socios, el PNV, dice que aquí solo hay tres posibles soluciones. Una cuestión de confianza, o unas elecciones, o aplicar el artículo 99 de la Constitución, que nunca se ha aplicado, que es decir, que Pedro Sánchez dimita y se nombre a otro presidente por parte del Partido Socialista. Es decir, si es un éxito que tus socios, los que te soportan en el sentido estricto de la palabra, en la silla... Le apoyan. Sí, te apoyan y soportar, el verbo soportar es dar apoyo también y dar soporte. Te soportan en la silla, te estén diciendo que solo hay tres posibles soluciones, te estén diciendo que si esto sigue así vamos a tener que ir a elecciones, yo lo entiendo de todo menos como un refuerzo al presidente. Yo creo que lo que ayer se puso de manifiesto, yo no había intervenido todavía, lo que ayer se puso de manifiesto son las diferentes formas de reaccionar frente a los casos de corrupción, sobre todo en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Yo creo que desde el primer momento, y además lo tengo que decir así, los militantes del Partido Socialista están afectados, están avergonzados por este caso de corrupción que ha salpicado al Partido Socialista. Pero yo creo que la forma de reaccionar es absolutamente diferente, porque desde el primer momento el Partido Socialista ha apartado a estas dos personas. 16 meses tardaron en expulsar a Ábalos, Alicia. Estas 16 personas, meses. por favor, no te interrumpí. No, pero por favor, ¿puedes contestar lo que no contestó Sánchez ayer? ¿Lo puedes contestar, por favor? No, porque no soy Pedro Sánchez. Ah, pero tendrás la... Entonces, ¿es inmediato 16 meses o no lo es? Que te moleste y que me tengas que interrumpir, porque claro, el dato es muy relevante. El dato de 16 meses no es inmediato. De 88 presos en Soto del Real, que 87 sean del Partido Popular y uno sea del Partido Socialista, pues estadísticamente dice bastante de cómo se Alicia, trata eso es una la falacia corrupción. como la copa de un pino. De cómo se trata la corrupción en el Partido Popular y cómo se trata la corrupción en el Partido Socialista, porque me quieres decir tú, cuando en el Partido Popular algún cargo, ahora que estábamos hablando también, por extensión de la protección de los funcionarios que denuncia, cuando a Pablo Casado se le pasó por la cabeza señalar a la señora Ayuso por toda la corrupción que la rodeaba... ¿Qué corrupción la rodeaba, por favor? ¿Dónde está Pablo ¿Qué corrupción Casado? rodeaba a la señora ¿Dónde Ayuso? está Pablo Casado? Alicia, es que lo que no podemos criticar es al señor Garriga por decir obviedades y que tú digas aquí que Pablo Casado por la corrupción de Ayuso... Comprendo que estéis nerviosos porque todos teníais depositadas ayer muchas esperanzas en la comparecencia del presidente del Gobierno. Por es favor, evidente que yo estoy muy porque tranquilo. si no me voy a dedicar a interrumpirte yo a ti también. Si no me dejas hablar, yo te interrumpiré también. Uno y el otro, quiero venga, decir por separado. que, bueno, es que claro, al final uno pierde el hilo, porque cuando le están interrumpiendo constantemente... Hablaba usted de Ayuso, de Pablo Casado... y las diferentes formas de afrontar. El Partido Socialista desde el primer momento ha tomado medidas, ya no solamente de tipo interno, de carácter interno, sino que también el presidente del Gobierno, como digo, compareció y ayer dio una explicación y una muestra de todas las medidas que piensa poner en marcha y que piensa reforzar para luchar contra la corrupción.
El Partido Socialista, cuando detecta un caso de corrupción, va a por él. El Partido Popular lo disculpa. Y la prueba la tenemos en que aquí en la Comunitat Valenciana tenemos 186 condenas por corrupción al Partido Popular durante los años que gobernó. Alicia. Y 12.500 millones de dinero Si malversado. dejamos las ¿De acuerdo? falacias a un lado... O sea, que las mentiras, aquí las cuestiones Perfecto. quedan bastante claras. ¿Cómo se afronta la corrupción desde el Partido Socialista y cómo se afronta desde el Partido Venga, Popular? señor Casillas, Comparto que las réplica. cuestiones aquí quedan clarísimas, lo comparto. Tú has dicho que es inmediato. Al señor Ábalos tardaron 16 meses en el expulsarlo del Partido Socialista. 16. No es una opinión, es un hecho. Y 16 meses, estarás conmigo de acuerdo, o a lo mejor Hombre, no. pues yo, no mira, es algo por ejemplo, inmediato. Paco Camps inmediato. tardaron 1 año y 10 meses en que dimitiera después de ser imputado. Fíjate tú la diferencia. Y era presidente en la Alicia, comunidad. te digo lo mismo que a mí. Fíjate No la te pongas diferencia. nerviosa, por favor. No me pongo nerviosa. 16 si los meses datos, no es sí, pero inmediato. escúchame, si Y la hablar de cronología Paco está Camps ahí. para La justificar la cronología y actuación los de Ábalos datos, pero se si los llama datos son- falacia, No se interrumpan porque mutuamente. somos Los datos son los incapaces. que A ver, Alicia, vamos a Los escuchar datos ahora son los que a don Julio. Yo simplemente hablo de los 16 y luego vamos a meses. escuchar al Y señor yo, Camps, como que nos estará ciudadano de viendo, a pie, como ciudadano a pie, porque a día de hoy no soy político, dejé de ser concejal hace 2 meses, sigo siendo abogado, que es lo que he sido toda mi santa vida, y ciudadano de a pie. A mí lo que me da rabia es que se tilde la política como departamentos estanco. Es decir, que porque hace 25 años 200.000 políticos del Partido Socialista o del Partido Popular o de Izquierda Unida o del partido que sea tuviesen unas actuaciones irregulares, eso ya condiciona pero si a que aún nos todos están los que vienen juzgando. detrás... Pero si tenéis juicios pendientes. Yo no Vale, tengo vale, ningún vale. juicio Por pendiente, favor. Alicia. Ni uno. 7 ministros ni de uno. Aznar todavía. Perfecto, es que perfecto, es Alicia. impresentable. Impresentable. Venga, que se nos come el Es tiempo. tan evidente que es Acabe, impresentable que no señor lo voy a Casillas. calificar yo, Alicia. Gracias por calificarlo tú sola. Todo eso y decir que lo que hizo el PP hace 20 años, a los que nos gusta la política y somos más de la cuerda del PP, ya no podemos hacer política porque es que hace 25 años Sí, hizo claro tal. que Entonces puedes el Partido hacer. Socialista con la condena de los seres de Claro Andalucía, que ¿qué pasa? puedes hacer. Que todos los que hacen política del Partido Socialista Pero tendrás ya que no pueden hacer reconocer también política. que no todos los partidos Juzguemos afrontan las los casos de cosas corrupción de la por el misma hoy manera. y no Vale, por el vamos, ayer. vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a publicidad, que tenemos a don Francisco Camps esperándonos, que ayer fue también otro de los grandes protagonistas de la jornada, y encima, pues, como ha sido citado, es como el genio de la botella, ¿no? Ha sido mencionado y de repente aparece. Va a aparecer enseguida. Estamos en tertulia con Julio Casillas, Susi Boix, Alicia Andújar y Sonia García, y como les había prometido, tenemos comunicación en directo con don Francisco Camps, que es también uno de los grandes protagonistas de la semana. Ayer celebró una cena en la que dio a conocer su intención de presentarse cuando toque, a la presidencia regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Señor Camps, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal la digestión? Bien, muy bien. Yo creo que fenomenal. La verdad es que más de 500 personas un miércoles de julio acudiendo a un acto tan importante, en este caso, pero en fin, tan relevante desde el punto de vista político, es de agradecer. Por tanto, todo lo que tenga que ver con algo que tenga relación con la política, que reúna tantísimas personas, siempre es satisfactorio para cualquiera. Bueno, tenía que ser ahora. Dice el señor Tellado que no ha sido oportuno, que ha sido un error más concretamente, porque ahora lo que toca hablar es de la Dana, la reconstrucción, que no tocaba, señor Camps. Bueno, cada uno tiene una opinión que quiere conveniente. Tocaba ahora, entre otras cosas, porque el Congreso Nacional terminó el domingo pasado. Entonces, a partir de ahí vienen ya los procesos de los congresos regionales. Yo estoy recorriendo en la Comunidad Valenciana desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de la tragedia vivida por los valencianos el 1 de octubre pasado, desde hace ya 2 o 3 años. Desde el 19 incluso hicimos una reunión después de la segunda derrota electoral del Partido Popular cuando yo dejé de ser presidente del partido. Y entonces, pues creíamos oportuno que ahora ya viene el proceso de los congresos regionales, independientemente de cuándo sea la convocatoria, digamos, formal. En estos momentos soy, de todos los compañeros de partido de la Comunidad Valenciana, el primero que ha dado un paso hacia adelante con la intención de comunicar a mis compañeros de partido que la idea es la de presentarme a candidato a la presidencia del partido. Así, cuando recorra los municipios y las comarcas del territorio, con las personas con las que hable, sabrán perfectamente que mi vocación de servicio en mi partido, en este caso, pasa por de nuevo liderar el partido. Si le hubieran llamado cuando tocaba, después de los archivos, absoluciones, etcétera, que usted ha tenido en los últimos años, si le hubiera llamado Feijóo, Mazón o quien fuera, ¿usted
hubiera persistido en lo que ayer concluyó en este anuncio de presentación de su candidatura o hubiera buscado otra forma de volver a la vida pública? Esa es una hipótesis de trabajo que no se ha dado, por lo tanto, como no ha ocurrido, no podemos volver atrás. Ellos tampoco pueden volver atrás. ¿Tellado le llamó en mayo? ¿Perdón? Miguel Tellado le llamó el pasado mes de mayo. Bueno, estuvimos hablando de la importancia del acto del 10 de mayo. Yo simplemente dije que era un acto que podría perfectamente haber clausurado el presidente nacional del partido, Núñez Feijóo, porque lo que se trataba era del reconocimiento de 30 años de trabajo de gobiernos del Partido Popular a nivel autonómico, de ayuntamientos, de diputaciones provinciales gobernadas por mayoría absoluta durante tantos años, con todas las consecuencias extraordinarias que se dieron en el territorio en materia de infraestructura, de equipamientos, hospitales, colegios. Nunca se había invertido tanto en colegios y hospitales, por ejemplo, como durante todo este tiempo, y me parecía muy interesante el empleo, bienestar, prosperidad. Bueno, en cualquier caso, era importante reconocer el trabajo de tantos compañeros del partido que durante estos años habían hecho posible que la Comunidad Valenciana pasara de ser un territorio triste, gris, apartado y arrinconado en manos de los socialistas, a un territorio que por fin tenía fuerza, potencia, ilusión y futuro, gobernado por el Partido. Don Francisco, he leído por ahí como valoraciones al acto y a la importancia del acto que usted protagonizó ayer, cosas muy diversas. Por ejemplo, una de ellas, de fuentes socialistas, desde luego, que usted es un instrumento en manos de Feijóo para cargarse Amazon. No, en absoluto. Jamás he sido un instrumento de nada, excepto un valenciano convencido de que el trabajo desde el centro derecha es el único que hace posible que la Comunidad Valenciana avance, y en manos de socialistas, de comunistas, de catalanistas, el territorio se deshace, se desvertebra, pierde identidad, pierde ilusión, se convierte en una caricatura. Por eso, desde el convencimiento pleno del trabajo del Partido Popular, vuelvo otra vez con el interés y la ilusión de liderar este proyecto político del que formo parte desde hace ya más de 40 años. La otra cosa que he leído que me ha llamado la atención, y esta ya es de filas propias, es que usted con esta iniciativa va a dividir al centro derecha. Bueno, el centro derecha está dividido, yo voy a unirlo. Yo me comprometo con mis compañeros militantes del Partido Popular que si lidero el Partido Popular de la Comunidad Valenciana volveremos a ganar por mayoría absoluta. Estoy completamente convencido, si no, no daría este paso. Mi lealtad no está solo en lo que hice en el pasado, sino también está en ver el futuro en el que realmente creo. Y creo que hay un futuro posible para que el Partido Popular no tenga que depender de nadie ni de nada para volver a liderar el territorio. Y las expectativas, y las ilusiones, y las esperanzas de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Dos cosas más, señor Camps. Una, ¿se queda usted ahí? Es decir, ¿solo pretende presidir el partido o también en su momento se plantearía ser candidato a la Generalitat? No, de momento mi idea es la de liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Desde el propósito, como militante de base, creo que tengo el derecho de poder así anunciarlo. Y luego, como tantas veces creo que va surgiendo conforme pasan los tiempos, Dios dirá. Bueno, porque la bicefalia no es una costumbre en este partido. En el PNV sí, pero aquí no. Bueno, en mi caso sí. En mi caso, Eduardo Zaplana fue presidente del partido sí, eso es verdad, hasta el mes de noviembre del año 4. Y yo fui presidente de la Generalitat desde julio del año 3 hasta noviembre del año 4. Entonces, tampoco puede nadie pensar que esto no ha pasado ya en el Partido Popular, y yo lo he vivido, ¿no? Tuve esa circunstancia personal que le comento a usted, porque es una experiencia de lo que a veces también la gente se olvida, que tampoco entiendo por qué. Pero esto ha pasado y me ha pasado a mí y no pasó nada. Bueno, una última cuestión, señor Camps. Avales. Creo que ha habido algunos cambios ahora en el Congreso del Partido Popular para exigir más avales a quien se quiera presentar a la presidencia de la organización en cualquiera de sus ámbitos territoriales. ¿Ahí cómo estamos? Bueno, de momento, ayer, aunque no se puede llamar avales, sino que es algo así como apoyo, firmas, compromiso, Emilio Llopis me presentó una suerte de pliego con más de 1000 firmas de compañeros del partido de toda la Comunidad Valenciana que habían dicho que les gustaría que yo diese este paso.
Don Francisco, pues le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos. Gracias y muy buenas noches. Encantado, gracias. Gracias. Señores contertulios, ¿qué me dicen ustedes? Hablar de la figura de Camps es controvertido, ¿no? Al menos. Porque yo siempre he dicho que es de las personas más estudiadas o más analizadas jurídicamente hablando en procesos judiciales y nadie ha sido capaz de encontrarle nada. Eso vaya por delante. Entonces, es una persona que tiene todo el derecho del mundo a presentarse, es un afiliado al Corriente de Pago y si Paco Camps quiere ser la figura líder para poder hacer un proyecto, el capitanearlo y llevar gente a su alrededor, pues tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Yo, repito, yo como ciudadano de a pie, siempre pues me precio decir lo que pienso, ¿no? Yo la pregunta que me hago es si la sociedad valenciana que Paco Camps lideró en su momento es la sociedad valenciana que hoy pretende liderar. Y si la sociedad vota por los liderazgos que votaba cuando Paco Camps lideraba la Comunidad Valenciana o vota por otro tipo de liderazgos. Si Paco Camps es la persona más adecuada para él liderar como persona clave un proyecto o hay otras personas en el Partido Popular y en la provincia de Valencia para poder hacer eso. Y en la provincia de Alicante y en la provincia de Castellón, que no se me enfade nadie. Entonces yo, sin menospreciar su labor e incluso admirándola que como persona se quiera meter en ese berenjenal sin ninguna necesidad, pues oye, yo soy de los que me apunto en bombardeo siempre y pues oye, mis respetos, ¿no? Pero como sociedad valenciana yo creo que hay una diferencia. Él siente la necesidad de ser reivindicado, ¿no? Perfecto, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Se reivindica él. Es que coincide plenamente con todo lo que ha dicho Julio, es decir, que está legitimado para presentarse y si esa es su intención y se encuentra motivado para hacerlo, oiga, pues que lo haga, ¿quién le va a decir que no? Otra cosa son qué efectos pueda tener en el partido y en el votante, porque coincido, como decía, plenamente con lo que decía Julio, sobre todo en el análisis del votante actual. Es decir, es el mismo votante el que sopesaba los liderazgos, las propuestas, esa visión del partido. En ese momento se puede trasladar al votante actual, pero dejando eso, que eso ya se dejará en primer lugar pues a las democracias internas del partido y luego a los votantes en general, está totalmente legitimado para lo tiene todo como el debate, entiendo yo. Otra cosa que yo me pregunto, Vicente, sería interesante. No hay un congreso convocado, como se recuerda en esa portada. Ahora estamos en otra cosa, ahora parece que el objetivo del PP es Sánchez, Sánchez y Sánchez, entonces no conviene marear con otras cosas. No sé, por ahí es por donde creo que está el debate en las filas del PP. Que otra cosa será la repercusión que tenga en el partido, claro, que eso será otra cuestión. Pero, mira, a mí me surge una duda, porque es verdad que es una cena de presentación, ¿no? Ya ha dicho el porqué de las previas reuniones, congregaciones y que ahora estaba va a haber más realizando y que evidentemente va a haber más. Pues mi duda surge en las personas que le van a acompañar, cuántos de los asistentes a esta cena última que ha celebrado forman parte del Partido Popular de manera activa hoy. Yo creo que eso es también fundamental para bien quién está respaldando. Bueno, en las primeras filas sí que vimos que pusieron jóvenes, que en fin, siempre se decía de Camps, es que solamente le dan apoyo las viejas glorias. Y bueno, pues ayer... No, pero no me refería yo, Vicente, por puntualizar a viejas glorias, sino gente activa, actual, que esté dentro del partido. Sonia. Sí, Vicente, correcto. Además, la maestra de ceremonias, además de Emilio Llopis, era también miembro de Nuevas Generaciones, así que se ha intentado rejuvenecer eso. La verdad es que en la cena hubo bastante gente, hay que reconocer que 550 personas son muchos, hay que decirlo, pero aquí Camps está jugando entre la lealtad proclamada, que es una palabra que repite muchas veces para evitar la confrontación con la dirección nacional, y juega entre esa lealtad y el desafío, porque has mencionado esa llamada de Tellado, me consta que en mayo le dijo a Camps, echa el freno. Sí, lo habéis publicado en los diarios. ¿Verdad? Echa el freno, convocó el acto en Vélez-Events, igualmente ha seguido habiendo llamadas, ha convocado igualmente esta cena, entonces se puede interpretar como una especie de desafío. En cuanto al mensaje, él está moviéndose en yo soy el PP de las mayorías. En frente a mi PP de las mayorías tenemos un PP actualmente debilitado, con fuga de voto para Vox. En cuanto a los tiempos, se ha dicho que no es el momento y es cierto, titulaba en una noticia que habéis puesto aquí en pantalla, Camps sale a la carrera sin pista, ¿no? Porque con todo mi respeto hacia el expresidente, estar ya recogiendo avales sin haber ningún congreso a la vista es precipitado. Doña Alicia.
A ver, en cuanto Ha sido usted mencionarlo y ha salido, ¿eh? Bueno, pasa nada. Y todos tenemos libertad de expresión. A ver, en cuanto a la legitimidad o legitimación que tiene para optar a presidir el Partido Popular, pues obviamente la tiene. Quiero decir que si ha recogido los apoyos o cree que cuenta con los apoyos, pues claro, por supuesto que se puede presentar. Pero es que yo no sé, yo creo que ni las absoluciones ni los archivos de los procedimientos judiciales pueden empañar que el señor Camps fue presidente de una de las etapas más oscuras a nivel de corrupción en la Comunitat Valenciana, que su cúpula orgánica y su cúpula institucional sí que ha estado condenada e incluso en prisión. Y por tanto, eso los valencianos y las valencianas lo recuerdan y lo tienen que saber. Pero ahora, si él se quiere presentar, pues adelante. Vale, pues nos quedan 4 minutitos, uno para cada uno, y me dicen su farero y su farolero. Doña Alicia, ¿quiere usted empezar, por favor? Hombre, farero. Me hace todo el rato el final y ahora... Bueno, pues lo hacemos al revés, me da igual. Era por variar un poco, don Julio. Yo al farolero siempre... No, farero, que es el bueno. Ah, bueno. Primero siempre el farero. El bueno, para mí, yo voy a decir cualquier persona de la sociedad valenciana que esté aguantando lo que está aguantando de lo que hay que ver allá arriba. Simplemente cualquiera que se quiera dar no por se aludido. lo ha currado usted mucho, por aludido. Bueno. Yo me centro en el farolero. Yo me centro en el farolero. Va, pon el farero. Que para mí el tan farolero... Yo lo he visto un poco bluff, pero bueno. No, vale, va. El farolero... El farero, pongamos a Alberto Núñez Feijóo simplemente por haber movido un poco el ambiente político que... El farolero es el malo, ¿eh? No, ahora, joder, me estás liando, Vicente. te estás liando Voy al tú malo, solo. me estoy liando yo solo, reconozco. Voy al malo. A mí que pusieras al farolero. El malo para mí, siempre lo nombro, Giuseppe Grecci. A ver, el farero es el que viene al faro y ese es bueno. Vale, el farolero, que es el malo, que suelta que es faroles. el malo para mí, y lo dije la primera vez que me preguntaste, Giuseppe Grecci. Siempre que yo esté en esta mesa y me pregunten por el farolero, yo siempre Bueno, Giuseppe pues Grecci. damos por dado a Núñez Feijóo el farero y ahora el farolero Grecci. No sé por qué, pero bueno. Bien, hay manías personales que uno no... Susi Bois, por favor, su farero. Mira, mi farero va a todas las personas que son verdaderamente fareras, que trabajan en horarios nocturnos, voy a puntualizar, que trabajan en horarios nocturnos. Limpieza, seguridad, que hacen que cuando nos levantemos por la mañana las calles estén puestas. Vale. Es usted una bienquera. Ja. A ver, farolero. No, que m'he reservat el farolero. El farolero para compromís, perquè lladra però no mossega. Vale. Doña Sonia, su farero del día. Mi farero, el positivo para la Fundación Miguel Ángel Blanco por el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco en manos de ETA. Muy bien. Y el farolero, es que es difícil, ¿eh? Sí. Bueno, farolero, Vale, venga. El farolero, el voto negativo va para los socios de investidura de Pedro Sánchez por su alta tolerancia a la corrupción. A ver usted, el farero. El farero, vamos a ver, el farero, pues como has mencionado el acto que precisamente hoy es el aniversario del secuestro de Miguel Ángel Blanco, yo nombraría, aunque fueron muchas las personas que en este país trabajaron para acabar con el terrorismo de ETA, yo nombraría a José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el presidente del gobierno que consiguió que ETA dejara de matar en España. Venga, ese es el farero. ¿Y el farolero? Y el farolero, precisamente, pues yo voy a destacar al Partido Popular por la utilización política y vergonzosa que ha hecho esta mañana en el acto de celebración, precisamente de recuerdo, no solamente a Miguel Ángel Blanco, entiendo que a todas las víctimas del terrorismo en España. Lo cuestiono, para mí es el farolero por haber hecho una utilización política de ese acto. Pues nos queda un minuto, si quiere alguien contar un chiste, porque yo creo que abrir otro tema de debate a estas alturas no va a tocar. Hombre, la semana que viene va a venir también muy interesante, Susi, porque tendremos el Consejo de Ministros en el que se tienen que decidir asuntos económicos, como por ejemplo la cesión de la Hacienda catalana, el préstamo que ha pedido la Generalitat Valenciana para suplir al Estraflao, o sea que estará entretenido. Estará muy entretenido porque... especialmente porque a nosotros nos toca, y yo por eso he nombrado al farolero, que ayer Compromís, Águeda Micó, creo que desaprovechó
los minutos que tenía para dedicarlos expresamente a la Comunitat Valenciana y no solo ladrar, sino morder y poner en tela de juicio la labor que se está haciendo pendiente del cambio de modelo de financiación y pendiente el estafla. Hala, pues como no hay tiempo para más, ahí lo dejamos. Don Julio, doña Susi, doña Sonia y doña Alicia, que pasen ustedes muy buen verano. Gracias por haber venido a farolear hoy con nosotros, y a ustedes, señoras y señores televidentes, ya saben que mañana no hay faro, pero el lunes esperamos volver. Gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.